buenas noches a algunos, en otras regiones. Eh, es un placer de verdad poder estar reunidos por esta vía, particularmente con esta materia que para mí es un curso muy querido, muy especial. Ya vamos a ver el por qué. Pero bueno, quería comenzar primero que nada por agradecerle a la prof. Arlet, como siempre, el esfuerzo. Ya les había comentado que estoy reintegrándome realmente a la actividad docente después de un periodo bueno, de investigación. Yo lo llamo un retiro espiritual, ¿no? Yo digo que uno de alguna forma se satura eh, y necesita ese espacio y ese tiempo no solo para la creación, sino para la investigación también. Pero bueno, vi muchos rostros conocidos, muchos nombres que no he tenido chance de saludar a cada uno de ustedes. Quienes no me conocen, pues formalmente me presento. Yo soy Luis Roberto Lipavsky, el apellido, fotógrafo, abogado en mi otra vida. Eh, pero más que fotógrafo, yo me reconozco hoy por hoy como un amante de la fotografía y un investigador en aspectos y en materias fotográficas, ¿no? Y quizás eso es lo importante que nos va a permitir cambiar un poco la visión que tenemos acerca de la composición fotográfica, o por lo menos ese es uno de los objetivos fundamentales del curso. Activamente me dediqué a la fotografía de moda, la fotografía editorial, eh, la fotografía de producto en una época, pero hoy por hoy, más que nada dedicado, como les decía, a la investigación, a la escritura, al proceso reflexivo. Suficiente. Enough. Por supuesto, ya tendremos oportunidad, no lo hacemos el día de hoy, oportunidad de conocernos un poquito, eh, los integrantes formalmente del taller, pero como el día de hoy, además de los integrantes inscritos, hay una gran cantidad de invitados, pues no tiene mucho sentido, nos tomaría muchísimo tiempo presentarnos, conocer un poquito en qué búsqueda y en qué área de la fotografía se está desarrollando cada quien. Pero, sin embargo, voy a hacer un comentario general, ¿no? De lo que es la experiencia docente de más de 15 años, este, particularmente para esta materia. Es muy importante que se suele presentar en los grupos una multiplicidad. Aquí vamos a tener gente, por supuesto, de entrada, y es importante, ya van a ver por qué el tema género, vamos a tener muchas damas para compaginar su visión con los caballeros, ya explicaremos por qué es importante, pero vamos a tener además distintas cronologías, distintas generaciones, cosa que también es importante para el tema cultura visual y para el tema semiótico. Y a su vez vamos a tener, y es importante que de una vez lo vayamos internalizando, distintos orígenes o formaciones profesionales. Les cuento en mi caso, y un poquito para que vean por dónde tiene importancia eso, es que en materia de composición fotográfica tiene un gran peso cómo fuimos formados académicamente, no solo en las etapas primarias de educación, sino posteriormente en nuestra formación profesional. La manera de pensar, voy a poner un ejemplo en mí, para que nadie se sienta afectado, aunque ya conozco por algunos rostros que vi, ingenieros, arquitectas, en mi caso, abogado. Lo que significa que la mayor parte de mi proceso universitario se centró en una lógica jurídica, en la aplicación de un silogismo que en derecho se llama silogismo sentencial. Voy a dar muy rápidamente ese punto. Pero en pocas palabras, yo no puedo negar, hoy por hoy a mis 51 años de edad, que mi forma de pensar tiene mucho que ver con lo que yo recibí como formación profesional. Y en consecuencia, mi forma de ver también tiene una serie de aspectos
que fueron, no son naturales en mí, no eran mi tendencia quizá, pero me fueron asignados o se sembraron en mí en mis años universitarios. Y eso les va a pasar a cada uno, con todo respeto, a cada uno de ustedes. Es decir, se van a dar cuenta cómo quizás la visión de un arquitecto, voy a tomar algunos ejemplos en el aire, por su formación, por el manejo del espacio, por el manejo de las líneas, por el manejo de lo geométrico, por el manejo... Ah, espérate. Oye, se hace bastante evidente que a un arquitecto por formación la composición fotográfica es una materia afín que se le debe hacer más sencilla en algunos aspectos. Que pongamos, por ejemplo, un sociólogo, un urbanista, ¿no? Pero de pronto un antropólogo, que también va a tener sus ventajas ese tipo de formación. Pero es importante que vayamos teniendo en el radar que traemos ya un contenido previo, veo contadores por acá, o sí, eh, que tiene, no es para nada mejor o peor una que otra. Pero es importante que vayamos tomando conciencia de que traemos, ya se empiezan a multiplicar los contadores, de que traemos algo en el background, ¿ok? Y ese background ha permeado profundamente en nuestra psique. Pero voy a dejar esa idea hasta ahí para no agotarlo. Me encanta en consecuencia que los grupos de composición, los grupos de clase sean variopintos, donde tengamos múltiples profesiones, múltiples edades, múltiples sexos, obviamente. Y todo esto tiene una razón. Vamos a empezar formalmente, vamos a aterrizar algunas ideas. Lo primero que quisiera, voy a compartir la pantalla con todos vosotros para compartir la presentación y de esa forma ir, disculpen, ir viendo el contenido, aunque sin perder, por supuesto, la imagen del hablante, ¿no? A veces me gusta comunicarme con ustedes sin que sean distraídos por el contenido de la información. Recuerden que además esta información después siempre la tienen disponible en la propia página de FAContigo y recuerden para los que no han cursado formalmente online con FAContigo, recuerden que todo el curso está siendo grabado y ustedes tienen acceso a esa grabación, o sea que no es necesario realmente estar tomando apuntes o estar pendiente de la pantalla. Yo creo que la dinámica didáctica, aunque suene inmodesto lo que voy a decir, que ha logrado la profe Arlet fundamentalmente con todos estos años de trabajo, es una dinámica muy productiva para el alumno. Pero lo que quiero decir con esto es básicamente, no se preocupen tanto por el contenido de la pantalla que lo tienen disponible, sino por lo que podemos intercambiar, ¿sí? Permítanme un momento buscar el chat. Mm, no lo tengo. Ok. Bien, me falta... Perfecto, que no los quería perder del chat. Entonces, de todas maneras, ya van a ver cómo es la dinámica, digamos, del curso. Pero quisiera comenzar por decirlo. Vamos a entrar en materia. Antes de arrancar, ¿qué pasa con la composición fotográfica? ¿Por qué hay tan poca información en materia de composición fotográfica o tan pocos cursos? Eh, ¿Y por qué de alguna manera hemos terminado todos por tener la misma experiencia de que se trata modernamente o hemos tendido modernamente a sintetizar, ¿ok?, la información sobre composición fotográfica en un número determinado de reglas, de supuestas reglas de composición que ya estamos cansados de ver, a unos cánones determinados donde nadie nos sabe explicar realmente
por qué, de dónde viene esa regla, por qué la debo aplicar y qué obtengo o dejo de obtener como fotógrafo en mi relación con el espectador a través de esas reglas. En pocas palabras, señores, hemos vivido un proceso de simplificación y que yo fui el primer enemigo, eh, no entendía qué estaba sucediendo. Esto es un proceso que tiene más de 25 años y cada vez ha tendido, gracias a bueno, las páginas web, los blogs, etcétera, más bien ha tendido a multiplicarse, ¿no? Es un proceso de sobresimplificación de la composición fotográfica. Eh, que valga el comentario, la composición fotográfica no tiene nada difícil, ¿sí? El tema está en que cuando hablamos de composición fotográfica, no estamos hablando de un área estanco, un compartimiento estanco del conocimiento humano, sino que para sumergirnos y profundizar adecuadamente en el campo de la composición en fotografía, necesitamos empezar a tomar elementos de distintas áreas multidisciplinarios, porque entonces vamos a tomar cosas que tienen que ver con semiótica, pero vamos a tomar cosas que tienen que ver con neurología, con el funcionamiento del cerebro del espectador, el funcionamiento del cerebro masculino en comparación con el funcionamiento del cerebro femenino. ¿Okay? Hay un proceso que es integrativo de muchos de estos conocimientos, pero de repente también van a salir cosas que tienen que ver con psicología social. Ya van a empezar a ver, no es para nada complicado. Si, si les tuviera que ser muy honesto, yo diría, lo resumiría todo este segmento diciéndoles, señores, aprender composición fotográfica no es complicado. Quizás lo complicado es explicarla, porque tienes que hacer como docente un ejercicio de investigación muy amplio para traer de estas distintas disciplinas lo que el alumno necesita para integrar y entender. Que no se trata de una fórmula, les voy a poner un ejemplo, yo soy una persona muy llana, y una de las cosas que a mí siempre me mortificaba, por ejemplo, con la regla de los tercios, eh, es que, bueno, sí, existe esta regla de los tercios, con esta guía geométrica que todos hemos conocido, pero yo quería alguien que me dijera por qué. ¿Por qué tengo que poner al sujeto en uno de los puntos de interés de esa eh, zona áurea y qué gano si lo pongo a la izquierda o lo pongo a la derecha? Si ese sujeto, digamos que es un retrato nada más, perdonen que estoy haciendo esta gesticulación, yo soy como los italianos, hablo con las manos. Pero entonces, si ese sujeto lo pongo en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3 o en el punto 4 de la zona áurea, ¿qué diferencia hay y por qué? Yo tardé años como fotógrafo tratando de entender eso. Y bueno, de esa investigación es precisamente que ha surgido hoy un poco ya más canoso, más sereno, eh, este curso para ayudarlos a ustedes a recorrer también ese camino, ¿no? Entonces, ok, vamos a empezar a, a profundizar, todavía sin entrar en contenido, porque hay un par de comentarios importantísimos. Primero que quiero que sepan es que este curso se los está dando alguien que fue un absoluto escéptico, ¿ok? Un gran incrédulo en la regla, en las materias o algunas materias que vamos a comentar sobre composición, y que en pocas palabras, les voy a ser franco, siempre tuve una gran resistencia al tema compositivo. Porque entonces uno llegaba a una galería de arte, a un vernissage de una exposición, pintura. Entonces yo, siendo muy joven, escuchaba este diálogo, ¿no? Dos personas, no voy a criticar, pero dos personas frente, muy estiradas a ella, frente a la obra, entonces diciendo, no, es que el ritmo de la obra bidimensional, y yo ponía cara de, ¿sabrán de qué están hablando? Y no, porque es que la tensión que siento frente a la obra,
Y entonces les puedo decir, después de muchos años de tener resistencia frente a los temas relacionados con la composición, terminé por ser un absoluto convencido. Entonces, lo que tiene de maravilloso este curso, que les puedo garantizar, yo lo disfruto cada vez que lo doy, pero les puedo garantizar que ustedes van a sacar mucho provecho de él, es porque cada uno de los temas compositivos que vamos a hablar, lo vamos a hablar desde el punto de vista científico. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Aquí no nos vamos a quedar en ninguna ambigüedad eh, subjetiva o personalizada, ¿sí? Sino que cada cosa efectivamente vamos a ir entendiendo que tiene una razón de ser, aunque obedezca a un área de estudio que nunca le habíamos eh, echado un ojo. Entonces, con eso en mente, yo creo que podemos empezar a entrarle al tema compositivo. Vamos a ello. Ok. Entonces, en definitiva, ¿qué es componer? ¿Ok? Componer no es otra cosa que, en teoría, es muy sencilla, el arreglo de los elementos fundamentales o elementos esenciales de una fotografía dentro de un espacio físico, que es el fotograma, ¿ok? ¿Para lograr qué? Para lograr que se presenten agradables o interesantes al espectador cuando son observados como un todo. Básicamente estamos diciendo que la composición fotográfica no es otra cosa que el ordenamiento de estos elementos fotográficos. Pero aquí empieza el cambio de visión. O sea, si vamos precisando, entonces tenemos que, disculpen, tenemos que, para poder adentrarnos en el mundo de la composición, tenemos que entender que los elementos, ¿ok?, esenciales de una fotografía son esos sujetos, objetos y fondos. Y entonces empieza la resistencia, ¿sí? Ya vamos a ir analizando un poquito. Porque entonces no todo el mundo tiene la misma apertura para entender cuando tú le dices, mira, podrás estar haciendo un retrato de tus 3 hijas, ¿ok? Pero esas 3 figuras humanas, desde el punto de vista compositivo, para mí no son vinculables emocionalmente. Para mí un poco importa si son bellas o no dentro de los cánones estéticos griegos. No, a mí lo que me interesa es dónde me colocas a esos sujetos dentro del fotograma. Si me los colocas en línea diagonal, si me los colocas en forma triangular, si me los colocas a la parte derecha del fotograma, ¿y por qué? Entonces, espérate, que hay que enseñar un poquito a desmitificar o desromantizar la visión del fotógrafo, que normalmente estamos muy apegados a la estética, y decirte que cuando yo te hablo de sujetos o objetos fotográficos, poco a poco, no va a tardar mucho tiempo, en esta misma clase, os voy a mostrar cómo realmente lo que importa es el elemento geométrico a que refiere ese sujeto. Hay sujetos lineales, hay sujetos triangulares, hay sujetos más hacia el círculo, cómo los ordeno, ¿ok? Pero espérense un poco, ya vamos a ver ejemplos. Por el otro lado, tenemos que entender que los objetos, ¿ok?, que integran mi fotograma son una parte fundamental del discurso geométrico y del discurso compositivo que yo estoy armando. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta de eso. De hecho, de las grandes cosas que tiene este curso es que te va a mostrar, te va a probar o a demostrar que el fondo de una fotografía es tan o más importante que el sujeto. Y que la relación entre el sujeto y el fondo, ¿ok?, genera una serie de reacciones en el espectador que son fundamentales para la composición.
como yo soy una persona sumamente práctica, voy a hacer un ejemplo que probablemente la profesora Arlet me regañe porque va a quedar grabado, pero miren este fotograma, ese fotograma donde está el profe hablando en este momento, ¿ok? Mira, el profesor está hacia el lado izquierdo del fotograma, si le hacemos la regla de los tercios. Tiene una línea diagonal que forma el techo que viene hacia su cara. Tiene una línea, o sea, ya hay una geometría que estoy notando en el techo, ¿ok? Quizás explícita un poco por la oscuridad del techo contra las paredes, ¿ok? Veo un pequeño elemento, en realidad es un marco de una puerta que me molesta porque me hace ruido, y me hace ruido porque distrae al espectador, ¿ok? Pero la demostración que quiero hacer es muy sencilla. Este mismo fotograma, yo tomo la decisión de inclinar la cámara y el hecho de que aquellos libros que están allá atrás ya no tengan una coherencia geométrica con la persona que está hablando, genera una reacción de tensión o de expectación en ustedes. Ah, déjame ver que perdí. Voy a pedir asesoría técnica a nuestra moderadora porque perdí el chat y no veo si tengo comentarios de ustedes. Pero, Tranqui, no tienes comentarios todavía. ok, gracias, profa. Eh, precisamente, porque, y es interesante que vayamos, además nos vayamos sintiendo en confianza para, para que ustedes también participen, ¿no? No es una clase este, magistral en ese sentido, siempre prefiero la conversación y la discusión de los puntos, pero déjenme darles un poquito más de material quizás para que logremos eso. Entonces les decía, componer no es otra cosa que aprender a ordenar esos sujetos, objetos o fondos. Hay una frase que inexorablemente me viene al disco duro, que fue una entrevista que le hicieron a Kertész. No me pregunten detalles de fecha, la memoria no es tan buena. Pero Kertész le suelta al periodista la siguiente frase. Le dice, están hablando, y Kertész le dice, palabras más, palabras menos, le dice, chico, me da mucha pena por la gente que no está entrenada en fotografía, porque ellos ven en un restaurante, ven un salero y un pimentero, y sencillamente para ellos eso es sal y pimienta. Y entonces menciona tres cosas. Dice, no están acostumbrados a ver ese salero y ese pimentero en relación a la distancia que tienen con el borde de la mesa o en relación al ángulo que sostienen el uno con el otro o en relación a la luz y a la textura que cada uno de sus contenidos, sea sal o sea pimienta, genera según su posición con respecto a la luz. Y yo en todos estos años no he visto otra forma más idónea de poder entender la riqueza de la composición fotográfica cuando hablamos de objetos y sujetos. Es que no es que el sujeto sea lindo, mi perrito. No, 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 espérate. Es que ese perrito, figura geométrica, ¿dónde está colocado con relación a la pelota, otra figura geométrica, que es roja, contra un fondo, vamos a decir que el perrito es un Golden Retriever amarillento, contra un fondo, en este caso, un rectángulo verde? Entonces, cuando empiezas a sistematizar la abstracción como parte de tu capacidad para componer, te empiezas a dar cuenta de que estás hablando un nuevo idioma. Entonces, para mí, vamos a pasar al siguiente, al punto 2. ¿Dónde voy a ordenar a esos sujetos y esos objetos y esa nueva escogencia que ahora voy a estar mucho más pendiente de realizar? Y ya les explicaré más adelante. Apenas estoy calentando los motores con ustedes. Apenas estoy sembrando las semillas, digamos, base. Pero se van a dar cuenta que la escogencia del fondo
es fundamental, ¿sí? Es un secreto, en realidad muy bien guardado, de los street photographers y de los documentalistas. Pero espérense un poquito más. ¿Dónde vamos a ordenar todo esto? Bueno, en un espacio físico que yo tengo, que es el fotograma, ¿sí? Ok, espacio físico que ya de una vez hemos estudiado y ustedes lo saben. Bueno, es un rectángulo con una proporción matemática preestablecida, que viene además, ese 3:2 viene de el tamaño estándar de la película, 35 milímetros en su momento. Esos conocimientos los tenemos, pero no hemos madurado la idea de que, mi querido amigo y señor fotógrafo, usted tiene un lienzo que debe llenar, ¿ok? Con su tema, con su sujeto, con sus objetos, con su paisaje. Ya cuando empiezas a comparar un poco la forma de componer del fotógrafo y la forma de componer del artista plástico, del pintor, del dibujante, del arquitecto, muchas otras áreas de estudio, es que empiezas a ver que los principales responsables de la banalización de la composición somos los fotógrafos. ¿Por qué? Entonces les doy un poquito de background, digamos, en otras áreas. Es muy difícil que un pintor se levante una mañana y diga, chico, yo amanecí con ganas de hacer un bodegón y saque sus pinturas, sus acuarelas, y se ponga a tirar líneas en un lienzo, porque además todo cuesta plata, desde el bastidor, el lienzo, las acuarelas, etcétera. Espérate, ese lienzo ya ocupaba ese espacio físico, ¿sí? Donde poner el bodegón, ya ocupaba la preocupación y el intelecto de este artista desde hace probablemente un par de semanas. Y donde entonces esa persona se planteó, bueno, quiero hacer un bodegón, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer horizontal o lo voy a hacer vertical? Oye, si lo hago en formato horizontal, o vamos al revés, si lo hago en formato vertical, la patilla que quiero poner no va a caber o se va a comer mucho el espacio, porque quiero hacer un bodegón tropical. Ah, oye, espérate. Entonces, esto que es conceptualización, resulta que ya de por sí está afectando la futura composición de tu foto. Pero, una vez más, pues, de esto podría hablar, discúlpenme con todo cariño, podría hablar 2 horas nada más de este punto. Importantísimo, pero estoy nada más dejando que eh, esas ideas vayan permeando, digamos, en nuestra mente. Algunos ya están muy, muy adelantados, totalmente casados e integrados con estas ideas. Para otros, por formación, por estilo personal, por personalidad incluso, nos vamos a dar cuenta que hay un poquito más de resistencia, entonces hay que ser como pacientes en ese proceso de integración. Pero piensa únicamente en esto. Hasta ahora, la mayor parte de los fotógrafos seguimos pensando que la composición fotográfica es muy relativa porque yo no controlo, sobre todo en la fotografía documental o en el paisajismo, yo no controlo dónde está cada cosa. Ah, claro, pero es que lo que nos falta decir es que la composición fotográfica es movimiento. La composición fotográfica, no voy a decir que es verbo porque es un poco cursi, pero sí, la composición fotográfica no es nada más pensar, es moverme en consecuencia. Y como yo de pronto inclino la cámara, y ustedes lo saben, y modifico totalmente las líneas preexistentes en esa geometría, en este triángulo implícito que se está creando entre la línea de mi hombro y la línea del techo. Ah, pero espérate, ya de geometría en la composición vamos a hablar un poco más adelante, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok, entonces permítanme chequear por acá. Ajá.
súper bien. Chévere. Saludos, que estoy leyendo. La verdad que ustedes saben, los que ya me conocen saben que no soy muy multitask. Entonces eso de estar dando la clase, transmitiendo el contenido y viendo el chat al mismo tiempo, bueno, se me hace complicado. No se burlen, pero sí. Ok. Soberbio, tan bello. Muy bien. Entonces, continúo un poquito. Fíjate que llevamos varias ideas esenciales derivadas de un concepto aparentemente muy sencillo, ¿sí? Y mira cómo ya está empezando a cambiar nuestra forma de entenderlo. Esa ordenación de los elementos dentro del fotograma, dentro de ese espacio físico. Entonces resulta que aquí viene la parte de la pieza que le genera más resistencia a los escépticos, a los incrédulos, como les confesé que era yo. Entonces vienen y me rematan eso y me dicen, ¿para qué vas a ordenar esos elementos dentro del fotograma? La relación de los unos con los otros, el espacio entre ellos, la geometría eh, implícita que puedan crear entre sí. Ah, para que resulten interesantes o agradables al espectador cuando lo aprecie como un todo. Entonces ahí es que yo decía, no, ya, están hablando tontería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, sin acudir a otras áreas de estudio, psicología, psicología social, neurología, antes de llegar a la semiótica, sin acudir a otras áreas de estudio, por supuesto que suena muy arbitrario decir que yo puedo hacer que algo sea interesante o agradable o desagradable para mi espectador. Pero es así, querido. Y se los voy a demostrar de una forma muy sencilla. Y voy a acudir, vamos a empezar. Claro, el tiempo me forza un poco a ser más preciso, ¿no? A mí me encantaría, si pudiésemos esto convertirlo en una discusión sobre los cánones de la estética grecolatina, ¿ok? Ya de por sí entenderíamos, después por supuesto de un par de horas de hermosa discusión filosófica, pero creo que estaríamos todos de acuerdo que la simetría es un principio fundamental aceptado por todos a nivel profundamente subconsciente de cánones de estética o cánones de belleza masculinos o femeninos. ¿Sí? Es muy difícil, voy a poner un ejemplo un poco rudo, me disculpan, estoy trabajando sobre la marcha, pero es muy difícil que me plantees una persona que carece de un ojo, ¿ok? Y entonces el espacio físico entre el ojo que sí tiene y el ojo que perdió genera, por supuesto, un ruido profundo en mi percepción de eso como normal o como estético. Ojo, vuelvo y repito, aquí tenemos materia para centrarnos a hablar, pero no quiero quedarme en algo tan superficial como la belleza o no. Los que, perdonen, voy a hacer una nota al margen, con su permiso. Quienes han sido alumnos regulares, he tenido la suerte de tenerlos como alumnos regulares, saben que de la obra del maestro Humberto Eco, yo digo que todo fotógrafo tiene que darse el gusto de poder leer, sobre todo esos últimos dos libros, eh, La historia de la belleza y la historia de la fealdad. ¿Okay? Nada más ese tema nos daría para hablar horas y horas y horas, pero no tengo ese volumen de tiempo con ustedes y sería muy agotador. Pero entonces fíjate, ¿cómo les demuestro? ¿En qué idea principal nos quedamos? Nos quedamos efectivamente en que yo logro hacer algo agradable o desagradable para mi espectador dependiendo de dónde coloco los objetos o los sujetos dentro del fotograma. Vamos entonces a ver un par de cositas. ¿Sí? Ok. Esta primera foto tiene que ver más con el primer elemento que hablábamos, que era objetivizar, aprender a perder un poquito esa relación estética un poco romántica que tenemos con el sujeto de nuestra foto. Desde el punto de vista compositivo, el sujeto en mi foto, poco importa si es bonito
o feo, estético o antiestético, agradable o desagradable. Es un objeto. Y como tal, en este caso específicamente, permítanme, perdonen, vamos a hacer unas notas para que puedan ver mi cursor también. Ok. ¿Se observa el cursor ahora sobre la proyección de la foto? Perfecto. Entonces, fíjense que esta foto es un ejemplo magnífico, random, la foto no es mía, buscada de internet, pero un ejemplo magnífico. En realidad, sujetos en la foto hay 4. Sin embargo, la primera decisión del fotógrafo fue, voy a dedicar, y esto es una decisión técnica que tiene que ver con foco, con enfoque, este es mi sujeto principal, por profundidad de campo, el diafragma que haya estimado, estos sujetos se convierten en algo tan borroso, que ya no tiene detalle, ya no tiene apreciación de esta maravilla que quizás en primer momento nos roba la atención, que es el detalle del ave, ¿no? Algo poco visto. Pero es que además llega el fotógrafo y él decide. Quizás el fotógrafo no puede decidir el vuelo de las aves en qué dirección va, pero en sus múltiples tomas sí puede decidir perfectamente cuántos sujetos quiere que entren en el fotograma. Y él decidió que fueran estos 4. Y luego toma decisiones como el corte, que quizás este corte nos puede resultar incómodos a algunos, ¿sí? Eso lo vamos a discutir más adelante. ¿Cuándo es cómodo o no para el espectador? De los recortes vamos a hablar en una clase casi que dedicada a ese tema que es maravilloso. Pero lo que quería mostrarles con esta foto es básicamente que sí, en la medida en que yo logro desromantizarme y dejar de ver la gaviota y lo ecológico y sencillamente entenderlo como un elemento, una pieza en mi rompecabezas compositivo de color blanco que contrasta con el color de fondo que yo mismo escogí con mi ángulo de cámara, ¿ok? Porque de repente podía haber virado la cámara y escoger una nube blanca como fondo. Terrible ejemplo para un sujeto blanco sobre un fondo blanco. En cambio, ese rectángulo azul lo creé yo, fotógrafo. Y esa decisión de que dentro del rectángulo azul existen estos 4 elementos es una decisión compositiva, la tomaste tú. Estás ordenando los objetos. Pero les voy a ir más todavía a cosas precisas, a cosas que nos mueven. Vamos a ver una cosa que quizás pocas veces nos pasa por la cabeza. Volvemos a la presentación. Muy bien. Una cosa tan sencilla como colocar la mesa, ¿sí? ¿Por qué uso el ejemplo de colocar la mesa? Bueno, porque entonces resulta maravilloso que cada vez que vemos una mesa servida, empezamos a ver patrones repetitivos, ¿sí? De comportamiento estético. Primero de ellos es la simetría. Y ustedes ya antes nombramos la simetría como una representación básica o uno de los principios básicos de los cánones de estética para el ser humano. Pero es que la simetría, en líneas generales, tiene un valor psicológico para cualquier espectador, o cualquier espectador, digamos, occidental, ¿sí? Que es que la simetría es orden. Entonces, mira, tenemos 2 cubiertos de un lado, esta imagen es controlada y la otra no correctamente. Y es magnífico, Carla, tu comentario. Ya vamos a entrar en eso precisamente, donde hay intervención o puesta en escena de cooperación, ¿ok? Entre el fotógrafo y la obra. Y cuando no tengo control sobre lo que está sucediendo en la obra, porque mi fotografía es más documental, ¿cuál es mi rol y cómo ejerzo este mismo ordenamiento de los elementos dentro del fotograma? Pero ese comentario me hace sentir magnífico y porque hay un proceso cognitivo que se está disparando ahí en ti y estoy seguro que muchos otros compañeros. Pero fíjense, voy a nombrar elementos
Simetría, ya está más que clara. Pero entonces, la diagonal que generan los cubiertos, ¿por qué tiene que estar un cubierto, uno es más chiquito, el otro es más grande, obviamente? Pero ¿por qué tienen que estar ordenados por tamaño? Sencillamente porque eso genera una sensación de orden, de calma, es esa simetría, ese balance, alguien decía equilibrio, JL. ¿Quién será JL? Jainar. Ahorita me hacen saber de que hay nombres del pasado que uno no olvida. Pues de repente pues es José Luis Moreno y lo estoy llevando. John. Hola John, gusto. Buenísimo. A ver, José Gregorio dice, en este caso, ¿por qué se usan de afuera hacia adentro? Así es, encantado con todos. Se usan de afuera hacia adentro, muy bien, esa es la regla en cuanto a, bueno, etiqueta. Pero a mí me llama la atención desde el punto de vista composición. Miren las copas. Entonces las copas son tres, regla de los impares. Esa regla de los impares la vamos a analizar, ya la han escuchado por ahí, la vamos a analizar de fondo después, porque produce armonía visual muy bien. Ok, mira como cada uno de ustedes está eh, generando, ¿ok? Razonamientos que explican por qué es agradable estéticamente esta composición. ¿Sí? Ah, más a mi favor todavía. Yo en clase hacía una cosa, déjeme mostrarle un poco más. Van bien, el color, claro. Entonces después, ya cuando estemos un poquito más avanzados, Nelita, vamos a ver que la composición puede gestarse por textura, por color, por afinidad o por contradicción, pero todo eso es incluso material posterior y ya ustedes lo tienen en el radar. Ahorita estoy trabajando algo como más, que genere un poquito más de resistencia. Fíjense, una cosa, ajá, Fabi, estoy leyéndote. El borde floral, dice Fabi, el borde floral no es desordenado, es correcto. Y los colores de la vajilla van de la mano con eso. Perfecto. Entonces, ok. Igual, fíjense, le voy a anotar, como me estoy basando ahorita nada más en una cosa, ustedes están yendo a aspectos mucho más sensibles, cosa que me encanta. Yo todavía estoy trabajando algo más de base, como es que nos demos cuenta que el principio, y eso está grabado profundamente en todos nosotros y en nuestros espectadores, el principio fundamental de algo estéticamente ordenado o agradable es la simetría, lo zen, lo limpio. La simetría calma, magnífico, José Gregorio. Mira la foto que te tengo a continuación. Tan es así que la simetría calma, ¿ok? Ah, disculpen, se me había olvidado esta otra foto. Esta otra foto, que es un ejemplo más de lo mismo, tomado de otra página random, donde volvemos a tener entonces, bueno, la diagonalidad, ya les voy perdonen que me fui de foto, les voy a mostrar un poquito con el mouse. Entonces tenemos los tres objetos, en este caso los cubiertos, van generando una línea diagonal que guía la mirada hacia acá, ¿ok? Igualmente estos dos. Entonces básicamente yo tengo unas diagonales implícitas creadas que me hacen un triángulo. Ese triángulo enmarca mis dos evidentes círculos que son los platos, ¿ok? Y así cada uno de los subconjuntos de la escena va creando una geometría propia. Entonces, no es casual que las copas sean tres, ¿sí? Que vistas desde arriba están trianguladas. Ah, es que aquí hay un juego geométrico creado por la posición de los objetos dentro del fotograma. ¿Sí? Creo que los voy convenciendo, ¿verdad? Pero me quedo con esa frase
de José Gregorio cuando decía que la simetría calma. Sí, yo te quiero mostrar cómo prefieres tú trabajar. ¿En este escritorio o en el mío? Lo hago como chiste, pero tiene mucho de cierto. Es decir, psicológicamente esta idea de que lo simétrico, lo estructurado, me tranquiliza, nosotros, a ver, no has visto el mío, dice por acá. A ver, María Gabriela me dice, aunque la imagen, refiriéndose a la anterior, aunque la imagen no es exactamente simétrica, la transparencia de las copas hacen que este peso visual no se sienta. Así es. Los platos de postre y de café están realizando una tensión, reforzando el punto focal, es correcto. Y entonces todos estos conceptos, fíjate, pero ya es una arquitecta y además una fotógrafa avanzada que me hace este comentario y efectivamente ahí vamos a llegar dentro de unas clases a ese tipo de contexto, pero primero estoy como trabajando para los más escépticos, para los más Luis Robertos, la primera imagen. Ujú. Ok, me encantan los comentarios que estoy viendo del grupo. Hay un toque de familiaridad, de entropía, sin duda alguna. Y vamos al siguiente aspecto, que es que psicológicamente, no lo podemos, yo no sé, bueno, yo imagino que ustedes, igual que yo, cuando llego a mi escritorio y quiero ser productivo, lo primero que hago es ordenar. Tú sabes, uno pone la computadora aquí y la libretica de un lado, como la tengo ahorita, y el vape aquí al lado y el teléfono, ajá. Y entonces uno se siente listo para empezar a producir. ¿Ha cambiado algo? No, viejo, sigues dicho muy criollo. No, hermano, sigues teniendo los mismos retos que hace 10 minutos, pero psicológicamente tú estás más tranquilo y más preparado. O sea, es agradable para ti que llegar a trabajar en estas circunstancias. Vamos, chévere. Ok. Daniela Fino, cool. Entonces, voy a hacer una pequeña tontería que creo que cuando estamos en clase es más sencillo de demostrar, pero como un último ejemplo, pocas palabras, lo que acabamos de, lo que acabamos de conversar y demostrar con imágenes es que para el espectador algunas cosas ya resultan a nivel subconsciente agradables. Incluso algunos de ustedes se atrevieron correctamente a llegar más lejos, a hablar de emociones, que si lo calma, que si no lo calma, que si produce tensión, que si no produce tensión. O sea que ya nosotros, ya me adelantaron un poco el trabajo del grupo, me está demostrando que ya ha procesado que efectivamente, ahora te lo voy a decir de la manera antipática, que es la manera como lo dicen los libros de composición. Dice, la ubicación temporoespacial de los elementos dentro del fotograma o dentro del lienzo generan cambios psicológicos en el espectador. Joder, es verdad, pero si yo hubiera empezado el curso por semejante bloque, la mitad de los que están conectados hubieran dicho, ay, no, este curso es una habladera de gamelote, yo me voy. ¿Cierto o falso? Si son tan críticos y tan escépticos como era yo. Pero miren esto, si la frase es antipática, pero es cierta, la ubicación de uno temporoespacial, vamos a hablar de espacial nada más, la ubicación espacial de un objeto dentro del lienzo, el fotograma, porque somos fotógrafos, causa una perturbación psicológica en el espectador, dependiendo de cómo yo la ponga. Y entonces te lo voy a demostrar. Y yo me vengo acá y bajo un poquito la cámara y decimos, muy bien, este es
Tendría que mostrarles el borde de la mesa. Bueno, sí, se me hace un poco difícil el mismo ejemplo que yo hacía en clase, pero yo en clase agarraba y les ponía un vaso en el centro de la mesa, ¿no? Centro del fotograma, todo centrado totalmente. Decía, ¿qué produce este vaso? Nada. Orden, la misma distancia con relación a cada una de las esquinas de la mesa, del escritorio, ¿cierto? Centrado, más bien básico. Pero si tú agarras ese mismo vaso y lo ruedas hasta el borde de tu escritorio y que la mitad del vaso esté dentro del escritorio y la mitad del vaso esté guindando, ya generaste una tensión, una expectativa en el espectador, ¿ok? Un movimiento, un aparente se va a caer, una incomodidad frente a la imagen. O sea que no es tontería, ya esto lo vamos a ver. Ahorita quería darles el ejemplo para no quedarme con ese sabor en la boca, pero ya lo vamos a ver después en práctica. Esa sensación de gravedad, por supuesto. Y fíjate que con esto, Miguel, con esto logramos, Miguel Rosales, con esto logramos una cosa maravillosa, que es que nos acabamos de dar cuenta que un concepto que a veces suena, me disculpan por ser tan rudo, habladera de tontería, como es la tensión en la fotografía, podemos ir desde ya desenmascarando, porque además tensión en composición tiene varias acepciones o varias concepciones, pero esa es una. Tensión en composición fotográfica ocurre cuando algo está a punto de suceder o aparentemente está a punto de suceder, y eso es a nivel subconsciente. La fuerza de gravedad va a tirar esa taza, se va a romper, ¿sí? Entonces ahí hay unas máximas de conocimiento de todos los espectadores, hay una reacción psicológica subconsciente de los espectadores, y creo que no tendríamos que forzar mucho más la conversación o gastarle mucho más tiempo. Ya hemos demostrado que sí, que la colocación de un objeto dentro del fotograma, yo puedo alterar la psiquis del espectador. Entonces, si ya estamos en ese punto, hemos, tenemos apenas una horita, un poquito menos de una horita trabajando, estamos magníficamente bien para continuar. ¿Por qué? Porque entonces aquí es cuando yo tengo que decirte, perfecto, vamos bien encaminados. Fíjense, voy a volver a la cámara. ¿Okay? Creo estar yo solo en pantalla en este momento, ¿no? Porque necesito jugar un poquito, gracias, jugar un poquito con las manos para mostrarles esto. Les decía, para pasar ya al siguiente punto. La Universidad de el MIT y Cambridge University hicieron un trabajo conjunto, ¿ok? Para sistematizar un poquito qué pasaba con el siguiente ejemplo, siguiente experimento. Ellos trabajaron con lo que los americanos llaman toddlers, que son niños no escolarizados, pero que ya caminan, ¿sí? Podríamos decir que niños entre los 2 años y medio y los 5 años o 6. No escolarizados, no educados todavía, no contaminados, si queremos verlo de esa manera, por el sistema educativo, pero ya con una capacidad de motricidad fina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces a estos niños, 700 muchachitos, los introducían en una sala donde había a la altura de su cuerpo una pequeña pizarra rectangular de cierre mágico, ¿cómo se llama eso, chicos? Velcro, gracias, Vicente. Me quedé enganchado. Cierre mágico, y bote la cédula. Velcro. Ok. Y entonces a cada niño se le entregaba un gran punto rojo, también con velcro atrás. ¿Ok? Y no se le daba instrucciones. Y grababan, por supuesto, cómo los niños reaccionaban
Y los niños entendían claramente que se le estaba pidiendo ubicar dónde podía ir este gran punto rojo, ¿ok? Dentro de ese espacio que tenían enfrente. Y señores, rácata, no 100%, pero 80 y tanto por ciento de los casos, los niños ponían centrado, misma distancia de todos los bordes, ¿ok? Simetría. Y estamos hablando de niñitos, estamos hablando de chicos que no estaban, bueno, escolarizados. Entonces, fue una manera muy, ya les voy a hablar, en la próxima clase les voy a hablar y les voy a mostrar en la pizarra un poquito qué pasó con ese ejercicio, porque tiene que ver con los elementos formales posteriores de la composición. Punto, línea y figura geométrica. ¿Sí? Ok, fíjense. eh, estamos antes de continuar. Tenemos una hora más o menos. Ok, creo que me gustaría hacer un pequeño break en este momento para que aprovechemos sin desconectarnos ni mucho menos. Sencillamente silenciamos micrófonos. eh, Déjame consultar con la profe Arlet. eh, Aquí. Ajá, profa, hacemos un break para que cada quien pudiera ir al baño, porque Sí. falta una parte muy importante que quiero darles, pero quiero agarrarlos frescos, ¿no? Ok. Entonces, Break de 10 minutos. nos damos 10 minuticos. Ok, Sí. Ok. perfecto. Básicamente, ir al baño, la pauta perfecta para pasar a uno de los grandes cambios que yo creo que produce este curso en nuestra manera de ver la composición. Y arranco nuevamente desde un tema que todos hemos escuchado mencionar, con quizás eh, una simplificación nuevamente innecesaria, y es la geometría dentro de la composición y el valor de lo geométrico dentro del acto compositivo. Y siento que es una de las materias donde, o de las áreas, disculpen, donde menos información adecuada hemos recibido, al punto que, voy a serles sincero, porque yo tengo pues el mismo proceso de formación por el que todos ustedes están pasando, eh, hecho unos años antes, pero yo pasé por una época donde usted me hablaba a mí de geometría en la fotografía y yo salía a fotografiar triángulos y cuadrados. ¿Mm? Por supuesto, muchos de ustedes se estarán riendo y diciendo, no, pues, profe, pero recuérdense que yo vengo de una época donde no existía internet. O sea, es decir, el volumen y la calidad del material didáctico que uno tenía a disposición 20, 25 años atrás era muy distinto a la cantidad de opciones que ustedes tienen. Entonces, ojo, pero bueno, vamos a entrarle al tema. Efectivamente, voy a ponerla a compartir con vosotros la presentación. No hemos aprendido todavía a ver la composición, ¿sí? Entonces, la geometría es el primer aspecto que me ayuda a que creemos esa visión. Y voy a compartir con ustedes de la siguiente forma. ¿Sí? Ok. Entonces, efectivamente, y ese lema que utilizamos en EFA de toda la vida, de aprender a ver, que suena así como un tanto recalcitrante, de todos sabemos ver. Bueno, sí, pero en realidad requiere un poco aprender a ver la geometría en lo fotográfico, requiere un poco de ayuda. Y como muchos de nosotros no hemos estado en escuelas formales de arte, nos hemos perdido muchas de las herramientas que utilizaban para educar a los pintores, a los escultores y a los dibujantes en términos compositivos. Y yo quiero compartir con ustedes precisamente una de esas herramientas para que vean cómo se enriquece nuestra comprensión de lo geométrico en la composición. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Ok.
Una foto icónica de eh, la Segunda Guerra Mundial. Se me fue por un momento el nombre del autor, ya les voy a decir, pero estoy buscando primeramente el chat. Ah, chatear, aquí los tengo a todos. Ok, perfecto. Entonces, Joe Rosenthal, me están recordando, ¿ves? El chat es importante además porque tengo chuleta virtual. Sí, para se me había olvidado, lapsus menti. Ok, Mr. Joe Rosenthal realiza esta foto maravillosa. Históricamente también es importante compartirlo. Eh, este es el momento final en que las fuerzas norteamericanas, después de una batalla de semanas, lograron tomar la isla, creo que se llamaba Iwo Fukushima, una de los enclaves principales en, en el Atlántico, eh, para tomar control de todas las islas de Hawái hacia Japón. Ok. Pero nuestro tema, por supuesto, aquí es composición. Cuando yo les presento una imagen, y en la próxima clase vamos a profundizar sobre lo que es la lectura de la imagen a nivel subconsciente y lo que es la percepción de la imagen a nivel cerebral. Por eso les decía, disculpen, que tenemos que hablar un poco de neurología, un poco de psicología, para ir integrando esas piezas que nos faltaban en el gran rompecabezas de la composición fotográfica, ¿no? Eh, Ciertamente, dicen por acá, visitar exposiciones. Yo lo voy a leer completa la frase, pero no sé quién es. Eh, por favor, identifícate, Huawei Mate 9 Lite, para saber tu nombre. Dice la frase, visitar exposiciones de cualquier manifestación artística, pintura, escultura o foto es muy productiva para la composición, sí, por supuesto. Cultura visual, que es un tema que vamos a trabajar. En museos, en galerías. Y me voy más allá, mi querida Huawei, o querido Huawei, eh, me voy más allá, es parte de las tareas eh, que van a tener, ¿ok? Porque además ahorita siempre ha existido, pero ahora hay muchas más oportunidades de galerías virtuales, tanto el Prado como el Museo del Prado, me refiero, como el Louvre, como Guggenheim, tienen, por la situación excepcional en la que estamos pasando, unas ofertas maravillosas gratuitas de nuevos recorridos. Pero vamos a llegar a ese tema primero. Mi objetivo en este momento es llamar su atención a una técnica de cómo hacer evidente lo geométrico en la fotografía. ¿Ok? Entonces, el ejercicio viene más o menos de la siguiente manera. Frente a la foto, lo primero que tenemos que hacer es dejar de ser seducidos por sus detalles. ¿Sí? Y una forma de hacer eso es precisamente, disculpen, hacer borrosa la foto. Esto, para darles un poquito de contexto, esto es muy viejo, esto no lo estoy inventando yo. En las escuelas de arte, fundamentalmente nos decían, bueno, en esa época se llamaba papel cebolla, ¿sí? Eh, Hoy por hoy, papel cebolla, profa, ayúdenme ustedes, ¿cómo llamamos eso? Papel semitransparente, ¿ok? Papel calco, papel vegetal, papel croquis, gracias. Efectivamente, yo incluso ya les voy a contar, yo les voy a dar un par de consejos personales, pero el origen de esto era, bueno, te decían, agarre cualquier obra que usted quiera analizar y póngale encima este papel cebolla y véalo a contraluz en la caja de luz. ¿Sí? Ah, ¿qué pasaba? Ya les voy a dar una forma más sencilla de hacerlo modernamente.
Pero ¿qué pasaba entonces? Al utilizar esa técnica, miren en pantalla, entonces pierdo el detalle de los soldados, pierdo el detalle de la bandera, pierdo el detalle que normalmente nos enamora, ¿sí? Y nos distrae de lo geométrico. Y entonces, al perder el detalle, la geometría y las líneas principales de la composición se hacen evidentes, ¿sí? Por eso es que es tan bonito este ejercicio. Y aprender a hacer esto recurrentemente. De hecho, le voy a decir, una forma muy informal de hacerlo es sencillamente achinar los ojos, ¿sí? Si tú achinas los ojos frente a lo que estás viendo, vas perdiendo detalle y obtienes una visión más o menos parecida, es decir, un desenfoque, como si fuera un desenfoque gaussiano, pero que me permita ver de dónde vienen las líneas. Cuando yo hago ese ejercicio, entonces puedo ir profundizando, ¿ok? Todos arrugados al final del curso, sí, puede pasar. Pero los que tenemos un poquito de miopía no nos hace falta, sencillamente te quitas los lentes y ya está, borroso todo. Ok, pero entonces mira qué estupendo. Una vez que quitas los detalles, entonces empiezan a aparecer las líneas básicas. Ah, y entonces empezamos a ver que los soldados construían una suerte de triángulo, ¿ok? Que por supuesto el asta de la bandera, ¿ok? Y la direccionalidad, porque eso también es parte de la composición, pero lo vamos a hablar un poco más adelante. E incluso la propia bandera es otro triángulo. Ups, disculpen. Aquí falta marcar en rojo, se me olvidó, la bandera. Entonces ahora te das cuenta de que ya no es el tema de lo que implica la bandera americana. No, no, no. Es que esa figura geométrica oscura sobre un fondo claro, ¿okay? Es un triángulo. Y la foto con esa diagonal radical está dividida, ver doble y cerrar un ojo. Ok, este, ya retomo, disculpen. Esa diagonal de la esta bandera, y fíjense que hay una cosa interesante que nuevamente vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la línea explícita y la línea implícita. Voy para atrás un poquito, voy a quitar esto, para que veamos nítido otra vez. Fíjense que el hasta bandera, voy a poner aquí el cursor para que lo puedan ver, el hasta bandera no va de esquina a esquina, ¿ok? Lo que nosotros realmente vemos del hasta bandera comienza acá, ¿ok? Y es interrumpido por el soldado y por esta estructura natural. Pero en términos geométricos, ups, disculpen, está, sigue la foto en visión, que se me durmió la máquina. Ok, gracias chicos. Entonces, fíjense nuevamente en, si nos vamos a la parte geométrica, entonces resulta que esta bandera me está dividiendo el fotograma en dos grandes triángulos, ¿sí? Y los soldados constituyen, entonces aquí es que empezamos a hablar de la geometría implícita, ¿sí? Que era lo que a mí me costó tanto entender en materia de composición. Y cómo, le abro los ojos un poco a lo que viene, la relación que hay entre la figura y el fondo, ¿okay? Genera también una estructura geométrica implícita. Entonces no se trataba de ir a fotografiar objetos con figuras geométricas determinadas, se trataba de aprender a crear a través de cómo utilizo la colocación de mis sujetos a crear estas formas geométricas implícitas dentro de la foto. Pero les voy a... ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Si hay dudas, aprovechen, o comentarios, aprovechen de disparar. Que para eso estamos. Ok.
Entonces, es precioso. Les voy a agregar una pieza eh, de mi maestro y amigo Nelson Garrido. Nelson tenía un hábito muy loco, ¿no? Que es que él agarraba la foto y no se la volteaba. Y yo, sí, sí, bueno, Nelson está loco, cariñosamente, siempre lo he dicho, loco brillante, por supuesto. Pero yo un buen día le dije, no aguante más, y le pregunté, bueno, Nelson, ¿qué pasa? ¿Qué estás buscando, mano? Y Nelson me dijo una frase que no se me olvidó más nunca. Digo, Roberto, cuando la geometría es buena, la foto funciona al derecho y al revés. Yo me quedé pensando y ahora se los demuestro. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que es que la foto se entienda patas para arriba o patas para abajo, hablando en venezolano, se me salió el criollo. Hablando, quise decir, que no es que funcione en una dirección o en la otra, sino que la geometría implícita es evidente. Pongas la foto al derecho o al revés. ¿Ok? Y es más, normalmente cuando el aspecto geométrico en la foto es bueno, es sólido, la foto funciona hacia un lado y hacia el otro. Esto lo vamos a comprobar a lo largo de todo el curso porque ustedes van a hacer ejercicios de esto, ¿sí? Es una cosa increíble. Por supuesto, perdonen, voy hacia atrás. Una cosa sí tengo que comentar que aquí hay, cuando hablemos de la cinética, ¿ok? Y de las leyes de la dinámica aplicadas a la composición, el dinamismo que produce el viento que lleva la bandera en esta dirección, cuando volteo la foto, genera un poco de tensión, porque entonces el viento y el esfuerzo de los soldados van en direcciones contrarias. Rosángela dice impresionante. Sí, yo también me quedé, reconozco que es una de las cosas que me encanta de este curso, como primer, digamos, choque de entrada. Porque, y es cuando uno empieza a desmitificar y se da cuenta de que no estaban hablando tonterías. Lo que pasa es que no sabíamos observar lo que esos críticos de arte estaban observando y estaban buscando. Entonces, efectivamente, después hablaremos un poco sobre la dinámica eh, y lo que genera en el espectador, y que efectivamente la misma foto volteada puede verse afectada en ese aspecto. Pero lo geométrico, cuando la geometría es buena, le doy la razón al maestro Nelson. Funciona al derecho y al revés. Ahora, chévere, esta foto, ¿ok? 1940 y algo, antes 42, 43, esta foto de Joe Rosenthal funciona única y exclusivamente por ese momento heroico, por esa diagonalidad, por ese movimiento congelado, por esa bandera triangular ondeando en el viento. Entonces, el cínico ve esta foto y dice, ah, qué golpe de suerte que tuvo Rosenthal. Oh, claro, no. ¿Y por qué yo sé que no es golpe de suerte? Ah, porque investigando a Rosenthal, consigues de ese mismo día, de esa misma foto, el contacto. Ya hablaremos después de las hojas de contacto como herramienta de estudio de composición, que es una cosa bellísima y es una clase que me encanta, pero eso viene más adelante. En este momento me interesa que veas, compruebas, no, no fue un golpe de suerte. Esa composición, eso es un fotógrafo que supo lo que quería 1945. Gracias. Porque argentino. Me recordé, trabajé muchos años con un socio argentino, disculpen si a veces se me sale alguna palabra, siempre bromeábamos mucho. 1945, gracias José Gregorio. Efectivamente, estaba terminando entonces, era el del periodo final de la guerra, pero vamos a la foto. La existencia de este contacto te demuestra que Rosenthal sabía lo que iba a pasar, así es una foto premiada, sabía lo que iba a pasar o lo previó
ubicó físicamente su espacio, se dio cuenta que desde esta posición su composición se iba a ver obstruida por estos soldados que están al frente, no iba a tener la vista que quería, se movió, y por eso les decía que la composición en fotografía, a veces yo no controlo dónde van los sujetos o los objetos, pero lo que sí puedo controlar es dónde me voy a poner yo para que ellos queden en mi fotograma y saber esperar el momento como hizo Rosenthal. ¿Ok? Ahora, si Rosenthal, que es este personaje, ¿no?, con esta mamarra cámara, formato medio, en un campo de guerra, no es ningún pavito, no recuerdo qué edad exactamente, lo podemos investigar después, pero, estoy leyendo, disculpen, efectivamente, ya, diferencia de metros y segundos, dice JL, John, y efectivamente, si Rosenthal, con un equipo tan primitivo, con un solo disparo, sin pantalla, sin previsualización, puede prever esto, nosotros modernamente con nuestras cámaras y nuestros equipos no tenemos excusa. El, ¿Vamos bien? El problema, gracias Carla, es que no tenemos excusa. El problema es que no nos han formado para ello, ¿sí? Y efectivamente es lo que busca este curso. Entonces, pero vamos a no quedarnos, en este caso lo hice con una foto muy documental porque yo sé que tengo entre la variedad de público y de alumnos, eh, vamos a tener con toda seguridad 23 de febrero del 45, gracias María Gabriela. Eh, Bellísimo. Vamos a tener alumnos que van hacia la fotografía documental y alumnos que van hacia la puesta en escena o hacia el retrato. Pero es que te quiero mostrar que es válido en cualquier vertiente. La composición es aplicable en cualquier vertiente fotográfica. Pero, vuelvo y repito, como yo soy un incrédulo y un escéptico, te lo voy demostrando todo, foto a foto, hecho a hecho, prueba a prueba. Me salió la boca. Ok, vamos con otra imagen. Y aquí creo que me pueden ayudar, podemos hacerlo conjuntamente, ¿no? Porque ya saben hacia dónde vamos. En este caso es un famoso retrato de Arnold Newman, de quien vamos a hablar también vamos a dedicar un tiempo, quiero decir. Eh, hago un aparte, no les he comentado, pero en la dinámica, digamos, académica del curso, vamos a ver de 2 a 3 técnicas compositivas cada clase y vamos a tener por lo menos un ejercicio en cada clase. Normalmente son 2. Es un poco forzado. En este caso, que, bueno, es conocido un poco por ser el padre del retrato ambientado, ¿sí? Ajá, Rubén. Rubén pregunta, el fotógrafo es Arnold Newman, retratista judío, pero judío-americano, trabajaba en Nueva York, muy longevo. Arnold Newman trabajó, incluso recuerdo que visitó Caracas en los años 90, ya era un hombre de 80 y tantos años y todavía seguía foteando. Una historia maravillosa. Pero de cada uno de estos referentes, vamos a ver, les decía, fotografía. En esta clase no, porque estamos arrancando, pero ya en la próxima clase tenemos una carpeta de Newman, tenemos una carpeta de... Bueno, ustedes tienen una tarea que tiene que ver con el maestro Cartier-Bresson. En fin, vamos a ver muchas fotos porque, y vuelvo al comentario que hacían antes,
creo que era Carla, discúlpenme, no recuerdo quién, cuando decía, y es cultura visual. Sí, estos conocimientos de composición, en la medida en que más vayamos notándolo, cómo lo utilizaban otros autores en su momento y cómo los incluían en su obra, nosotros podemos ir permitiendo que esos conocimientos se hagan permeables en nosotros, ¿sí? Para luego practicarlos, y una vez que los practiquemos bastante, se integran a nuestra forma de mirar y nos cambian la mirada. Y va a ser un proceso mucho más rápido de lo que a veces pensamos. Pero para no agotarlos, vamos a ver un poquito el trabajo de Newman. Entonces, efectivamente, Newman llega y le toca hacer este retrato de Stravinsky, que incluso lo vamos a revisar en la siguiente clase por separado. Pero ahorita vamos a utilizarlo nada más para el ejercicio. A mí me encanta porque geométricamente es una cosa maravillosa, ¿sí? Déjenme poner para tenerlos aquí a la vista. Ok, entonces, a simple vista, la geometría incluso de esta fotografía es bastante simple de ver. No tengo que hacer tanto esfuerzo como en otros casos, ¿ok? De, de desenfocar los detalles, porque es bastante obvia, ¿no? La paralela, la contraria, empiezan a generarse triángulos. Este ejercicio de seguimiento, disculpen, la horizontal, la vertical. Entonces, cuando tenemos esto más o menos trazado, que en este caso no hizo falta poner borrosa la imagen, disculpen, vamos a hacer una nota acá. Ok, no me hizo falta poner borrosa la imagen porque es muy evidente la geometría. Pero entonces, ven todos el mouse recorriendo la foto. Ok, perfecto. Entonces podemos jugar un poquito con esto. Entonces fíjate que desde donde se ubicó Arnold Newman, y después vamos a ver la hoja de contactos para demostrarte efectivamente cómo fue hecha esta foto. Pero entonces mira qué interesante, se ubicó en un sitio donde justamente la pared tenía profundidad, y esta es la misma pared blanca, pero un poquito más atrás que esta, entonces se ve gris, con lo cual él ya subdividió el fondo de la fotografía en dos rectángulos, ¿ok? Uno gris y uno blanco, figura y fondo. Y entonces la cola o la tapa del piano, ¿sí? Hace una figura y fondo, un juego de figura y fondo, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente, contra el fondo blanco, que además es una nota musical y una referencia musical. O sea que yo ni siquiera tendría que saber quién es este señor para entender que es un pianista o director famoso. Mira qué cosa tan genial. Y efectivamente es Igor Stravinsky. Y entonces Stravinsky, pero otro elemento clásico de la fotografía de Arnold Newman, el sujeto pequeñito, el supuesto protagonista de la foto, ocupa un espacio chiquitico, pero eficiente en figura y fondo, donde contrasta bien el color oscuro del traje con la pared gris, donde efectivamente entiendes la naturaleza pensativa, intensa, amante de la música de Stravinsky, y por eso es que se habla como de Arnold Newman como el padre del retrato ambientado, es decir, utilizando muy pocos recursos de ambientación que referían o se vinculaban con el sujeto, él lograba contarte un poquito quién era, si era pintor, si era bailarín, si era, pero nuevamente veremos fotos en su oportunidad. En este momento lo que me interesa, ok, Delimar me hace un comentario y me dice,
Y esa línea divisoria de los rectángulos no coincide con la proporción áurea. Claro. Entonces, efectivamente vemos que además esa geometría creada por Newman, ¿okay?, en base a dónde se colocó, no es caprichosa, sino que obedece a los tercios, ¿sí? Pero eso lo vamos a profundizar para poderlo unir un poquito después de limar. Pero buen ojo en ese sentido de haberte percatado. Ahora, en este momento todavía lo que me interesa compartir o mostrarles antes de seguir profundizando, aunque tenemos ganas, es que nuevamente, si la geometría es buena, la foto funciona para adelante o para atrás. Y si la pongo borrosa, entonces se hace evidente esa geometría. ¿Vieron qué maravilla? Ok. Entonces, antes de pasar, este ejercicio de Meredith queda para la clase que viene y ya les voy a explicar por qué. Permítanme salir de la pantalla compartida. Ok. Entonces, sí, queda mucho por hablar y mucho por hacer, pero el tiempo siempre el enemigo, ¿no? Que hay que ir racionando poco a poco. Entonces, sobre todo para que sea eh, positivo para el proceso académico. Demasiada información después puede resultar más bien perjudicial. Entonces, antes de pasar, esa foto que vieron que se colió a su salud de Meredith, era para demostrarle que no solo funciona esta teoría en blanco y negro, con grandes maestros, eh, haciendo quizás retrato o foto intervenida, sino la vamos a ver en la clase que viene a profundidad, como una documentalista contemporánea, fotógrafa, eh, bueno, ella es fotoperiodista, pero normalmente esta serie que yo escogí es en situación de conflicto bélico, de protestas violentas en Venezuela, utiliza las mismas reglas compositivas y el mismo juego de figura y fondo que vamos a precisar. Pero entonces, vamos a ver, denme un poquito feedback, porque ya voy a cerrar, digamos, la clase de hoy colocándoles un ejercicio efectivamente para que entrenemos el ojo. Recuérdense, voy a hacer un inciso antes de pedirle feedback. Eh, Recuérdense que no todos somos iguales, ¿sí? Hay personas a quienes la abstracción o la capacidad de abstracción les cuesta mucho más que a otras. Eso no es un hándicap, ni es una tara, ni es un... No, pero es una realidad que cada quien tiene que procesar. ¿Qué tan bueno soy o qué tan fácil se me hace la abstracción? A mí se me hace muy difícil. Pero entonces, si se te hace difícil la abstracción, utiliza estos ejercicios, estos recursos que le estamos conversando, para que tu proceso, ¿ok?, sea más fácil. Bien, ahora les pido, antes de indicarles el ejercicio, les pido un poquitico dudas, feedback, cómo se sienten, preguntas. Aprovechen estos minutos finales. Incluso puede ser hablado. Creo que la profe, si alguien pide el derecho de palabra por el chat, se puede activar el micrófono. Gracias, Yelitza. Qué bueno que les guste. Ok. Bueno, gracias, Gustavo. No, por favor, un placer. Es un proceso. Gracias, Agla. Bueno, gracias a todos. Es un proceso. Así es. Ay, tan bello.
Gracias por ese feedback tan lindo. Leslie, Delimar, John, todos. ¡Felicidad! No te había visto. Bueno, Oriana dice, las herramientas de abstracción buenísima. Eh, ya voy a ponerme a revisar fotos. Ok, fíjate, Oriana, un consejo, ya sigo leyendo los muchachos, pero para darle un consejo a todos, ¿no? Ay, tan bellos. Por favor, qué alegría leerles. Alejandra, Carla, chévere. Saúl, ok, un comentario en base a lo que dice Oriana, que les dije. En nuestra época, por supuesto, en mi época quizás más viejito, era la técnica del papel cebolla. Hoy por hoy, señores, lo que vamos a hacer es utilizar o bien un papel semitransparente con la computadora, ¿ok? O una cosa que el que se quiera dar un poquito el lujo es llevarse las fotos a Photoshop, ¿ok? Para entonces aplicarle un filtro gaussiano, poderla voltear, poder trazar las líneas, cosa que perfectamente es como un mejoramiento del ejercicio, pero nada más tener esa carpetica plástica translúcida o esa hojita de papel semitransparente para podérselo colocar a la foto y reforzar es una maravilla. De verdad que, y ese es el ejercicio efectivamente para no fotografiar en piloto automático, así es. Eh, y efectivamente ese es el ejercicio que va a conllevar esta lección, que creo que lo va a explicar la profe Arlet o queda asignada, porque vamos a trabajar, ya, ok, rapidito les cuento, el ejercicio para la próxima semana es un ejercicio de apreciación, de entrenamiento visual. Perdón que tengo, ajá. Eh, es decir, quisiera que disfrutasen del portafolio de Henri Cartier-Bresson, ya no desde la maravillosa fotografía que nos deja y la estética, sino desde la geometría. Entonces, vamos a ver imágenes de Cartier-Bresson utilizando esta técnica, ¿ok? Para que empiecen a ver, sobre todo después de que vean un número de fotos considerables, 10, 15, 20 fotos, porque cuando empiezas a ver un número considerable de fotos del portafolio, empiezas a ver cómo se reiteran algunas prácticas en la fotografía cartier-bressoniana, por llamarla de alguna forma, que nos van a ayudar a todos. Pero no voy a decir más nada porque eso es lo que vamos a revisar, cómo les fue con ese ejercicio como primer elemento de nuestra próxima clase.